7 años, 4 meses, Juvenal. Me tocó estar en la clandestinidad. No, leer mucho, orar y pensar cómo abordar la situación que me tocaba vivir y esperar a que hubiese realmente un fallo en derecho sobre este tema que a todas luces desde el comienzo se pintaba como un montaje judicial que me habían elaborado. Yo creo que sí tiene que haber alguien detrás, porque el panadero, como lo decía la periodista Giné Bedoya en su juicio, que también lo tuvo que enfrentar el panadero, él ha sido siempre un lavaperros. No se puede concluir que haya sido iniciativa de él. Además, algunas averiguaciones y testimonios de algunas personas nos aseguran que hubo dinero de por medio para que se hiciera este montaje. Y ese dinero lo tuvo que haber colocado alguien que tenía interés en perjudicarnos, y ese alguien es el que no sabemos todavía quién es. No, pues era un gran amigo. Este era una persona que yo consideraba como una especie de hermano, a quien promoví siempre en la administración municipal, a quien respaldé y quien fue uno de mis grandes escuderos en Barranca Bermeja. Era la persona que me coordinaba incluso las acciones políticas en algunos sectores, no solamente de Barranca Bermeja, sino en San Vicente de Chucurí, por ejemplo. De manera que el más perjudicado con ese crimen fui yo, porque perdí uno de mis puntales muy importantes en la actividad política. Pues la convicción de que era algo oscuro, era un montaje oscuro el que se había fraguado, porque no había ninguna lógica en este proceso, ¿sí? Y esa convicción quedó demostrada con lo que se descubrió posteriormente, que descubrimos que el fiscal que había adelantado las investigaciones era un criminal, era un bandido que había sido expulsado de la policía, que además la misma Corte Suprema el 19 de enero de 2011 ordenó investigarlo por hacerse el bobo en la investigación de los despojos de tierras que hubo en Chibolo, Magdalena, y despojo hecho por los paramilitares, y la Corte concluyó de que él no había hecho lo que le correspondía en esa investigación, de manera que todos esos descubrimientos nos llegaron a convencer de que la decisión que tomamos de no presentarnos era correcta, porque a David Ravelo lo juzgaron con la supuesta investigación de ese fiscal, totalmente acomodada en contubernio con los criminales que lo señalaron a él, que fueron los mismos que me señalaron a mí, pero él no tuvo oportunidad de develar en ese momento la tramoya que había sido patrocinada por ese fiscal. Cuando se descubrió quién era el fiscal, la calidad de funcionario que era, ya lo habían condenado, mientras que en lo mío estaba apenas en la Corte para juicio. Entonces yo sí tuve la oportunidad de ahondar más en la investigación. No, pues una actitud, yo diría que muy injusta e irracional, porque uno no puede entender cómo le pueden dar credibilidad a una persona y ponderar más la manifestación de una persona que reconoce que fue el que asesinó, por ejemplo, a su padre, y sin embargo cree que es una persona digna de credibilidad. Pero no solamente eso, sino que en el momento que hace esas afirmaciones ya tenía encima todas las masacres de Barranca Bermeja, las masacres en la Modelo en Bogotá, contra toda una trayectoria de amistad,
de compañerismo y de solidaridad que había existido entre el ingeniero Núñez y yo. Pues por lo menos, yo no digo que no tenga la duda, pero no se case con la teoría de un bandido que además lo que pretendía era pagar todos los crímenes con solo 8 años de cárcel y en cambio que me condenaran a mí, que era inocente, a 32 años. No, yo creo que la experiencia me enseña que tienen razón quienes vienen propugnando por una reforma en la justicia, ¿sí? Por ejemplo, que la presunción de inocencia no puede seguir siendo meramente un postulado en la Carta Fundamental, que además tiene que exigirse que las personas para ser detenidas tienen que ser primeramente vencidos en juicio. Eso no puede continuar porque es que además el daño que se le está haciendo al país es bastante. Yo leía que son del orden de 20 y pico de billones de pesos que la nación tiene en pleitos instaurados por quienes han sido detenidos de manera injusta. Eso no puede seguir siendo una feria. Sí, yo voy a pedirlos porque fundamentalmente porque a mi hija le truncaron también todos sus proyectos, su actividad profesional, etcétera, porque ella tuvo que ponerse al frente. Y si no hubiera sido así, no hubiéramos sacado exitosamente el fallo que en derecho nos correspondía. Dada mi ausencia, pues realmente con ellos comunicación no había. Entonces no puedo decir que fue que no fueron solidarios o sí, porque yo me atuve a lo que mi hija hacía. Lo que sí puedo señalar es la solidaridad, por ejemplo, del doctor Carlos Ardila Ballesteros, de manera espontánea, estuvo muy preocupado, le brindó una serie de apoyos a mi hija. Sí, me preocupa porque eso se refleja en la situación que vive también la ciudad. Me han comentado que hay una gran desesperanza en Barrancabermeja, hay una situación que habíamos superado hace muchos años, por ejemplo, el que las oportunidades de empleo para profesionales de Barrancabermeja han venido siendo negadas. No hay realmente un proyecto político que le responda a la ciudad, que fue lo que en mi época tratamos de adoptar, tener un proyecto político que, bueno, fuera objeto de todas las críticas que pudiera hacer la gente, pero de igual manera respondíamos en cuanto nos sentíamos con ese deber de responderle a los barranqueños. Estoy pensándolo porque la verdad es que son muy polarizantes las dos opciones que hay. Creo que va a ser el próximo gobierno muy difícil porque estoy seguro de que lo que va a suceder es que el que pierda se va a convertir en una talanquera para hacerle la vida imposible al que gane.